Matrices y operaciones con matrices. Bueno, básicamente una matriz es un arreglo rectangular de objetos. En este caso, y para cuestiones del curso, será un arreglo rectangular de números, principalmente de números reales. Pero como les digo, es un arreglo rectangular de objetos. En general, eso es una matriz. Es decir, las entradas de la matriz pueden ser funciones, las entradas de la matriz pueden ser otras matrices, ¿sí? Pueden ser números reales, números complejos, etcétera. Pero acá en el curso vamos a trabajar principalmente con matrices de entradas reales. ¿Bien? Entradas reales. Entonces, esto es una matriz, un arreglo rectangular. Vamos a poder identificar acá filas, ¿sí? Vamos a poder identificar acá columnas. Y las entradas, cada uno de los elementos en las filas y columnas serán números reales. Entonces tenemos matrices, las hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, esta matriz es una matriz de 3 por 2. Bien, 3 por 2. Se cuenta primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas. Por ejemplo, esta segunda matriz, ¿de qué tamaño es? Es una matriz de una, ¿cierto? Una fila por 4 columnas. Es una matriz de 1 por 4. Esta será una matriz de 3 por 3. Esta será una matriz de 2 por 1. Y esta será una matriz de 1 por 1. Una fila, una columna. Recuerde, primero se nombra la cantidad de filas y segundo se nombra la cantidad de columnas. Bien. Bueno, acá más o menos habla de lo que les decía, cómo se nombra una matriz. Bien. Entonces, las matrices, con respecto a la notación, las matrices las vamos a denotar utilizando letras mayúsculas. Y si de pronto en las entradas de las matrices, es decir, por dentro de la matriz, necesitamos introducir variables, lo más usual es que esas variables sean con letras minúsculas. Bien, que sean con letras minúsculas. Las mayúsculas las vamos a reservar para el nombre de la matriz. Para el nombre de la matriz. Con respecto a la forma de escribir una matriz general, nosotros en la sección anterior estudiamos precisamente sistemas de ecuaciones lineales y vimos cómo poder hacer la indexación, es decir, utilizar estos índices, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, esta primera matriz es una matriz de 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. ¿Cómo se nombran los elementos de la matriz? Por ejemplo, ¿cuál es el elemento en la, ¿cuál es el elemento en la posición 2, 3? ¿Quién es el A sub 2, 3? Si ustedes lo ubican aquí en la matriz, el A sub 2, 3, ¿dónde se encuentra? En la fila 2, ¿cierto? Y en la columna 3. En la fila 2 y en la columna 3. Es decir, que el primer número del subíndice, ¿qué indica? Indica la fila. Si ustedes observan, todos los elementos de la fila 1 empiezan por 1. ¿Sí? Todos los elementos en la fila 3 empiezan por 3. Es decir, el primer número indica la fila. Y el segundo número del subíndice que indica la columna. Observen, todos los elementos de la primera columna terminan en 1. Todos los elementos de la segunda columna terminan en 2. Y así sucesivamente. Es decir, que el primer número del subíndice tiene que ver con la fila y el segundo número tiene que ver con la columna. Entonces acá tenemos ahora una matriz un poco más general. Y si ustedes observan, sin necesidad de que de pronto me digan a mí el tamaño de la matriz, ¿cierto? Vamos a borrar por aquí el tamaño de la matriz. Sin necesidad que me digan a mí el tamaño de la matriz, a partir de la matriz yo puedo saber de qué tamaño es. Observe, ¿cuántas filas tiene? Tengan en cuenta que el primer número indica la fila, ¿no? Tengo 1, 2, hasta m filas. M filas. Es decir, esta es una matriz de
M por quién. Vamos a ver cuántas columnas tiene. El segundo número indica las columnas. Tengo primera columna, segunda columna, hasta la enésima columna. Observen el último término es el término de la fila M y la columna N. Es decir, que esto es una matriz de M por N. Bien. La forma en la que nosotros nos vamos a referir a los términos o a las componentes de la matriz es bastante importante porque más adelante vamos a notar que poderlos referenciar bien nos va a ayudar a resolver algunos problemas, sobre todo cuando estemos nosotros en, qué sé yo, en la regla de Kramer. Será necesario poder identificar bien estos elementos cuando queramos hacer determinantes por cofactores, también será necesario. Bueno, bien, entonces vamos a proceder acá con operaciones de matrices. Bueno, hay acá algunos conceptos que se van a ir definiendo, por ejemplo, lo que es una matriz cuadrada, más o menos yo creo que es algo intuitivo. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es una matriz que tiene n filas y n columnas, la misma cantidad de filas que de columnas. ¿Bien? Es decir, será una matriz cuadrada y la vamos a llamar simplemente una matriz cuadrada de orden n. No se dice que es una matriz cuadrada n por n. No es que esté mal, solamente que es redundante. Si decimos que es cuadrada y de orden n, se da a entender que tiene n filas y n columnas. En una matriz cuadrada hay algo bien representativo y es precisamente esto que estoy subrayando. A esto se le conoce como la diagonal principal. La diagonal principal. Y es precisamente esta diagonal que viene desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Precisamente cruzando así en diagonal. Esta se conoce como la diagonal principal y ya van a ver que la diagonal principal pues empieza a aparecer en algunos resultados. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de operaciones con matrices. Y para hablar de operaciones con matrices, lo primero que necesitamos es establecer la igualdad entre matrices. ¿Cómo saber si dos matrices son iguales? Bien, entonces dos matrices serán iguales si son matrices que tengan el mismo tamaño y que los elementos correspondientes sean iguales. Por ejemplo, si consideramos este ejemplo 2, ¿qué valor debe tomar x para que a y b sean iguales? ¿Qué valor debe tomar x? Entonces, ¿son del mismo tamaño? Sí, ambas son de 2 por 2. Y ahora empezamos a mirar las componentes. Acá tengo 2 es igual a 2, este elemento es igual, este elemento en la posición. Cuando habla de elementos correspondientes son que ubican la misma, o se ubican en la misma posición en las matrices. Es decir, el elemento en la posición 2, 1, fila 2, columna 1 es 3. Y entonces lo que debería ocurrir es que x fuera igual a ¿quién? A 5 para que estas matrices sean iguales. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué valor debe tomar x? ¿Qué valor debe tomar x para que la matriz A sea igual a la matriz C? Resulta que no existe ningún valor de x que haga eso. ¿Por qué? Empezando porque C es una matriz de 2 por 3. Y A es una matriz de 2 por 2. Es decir, si estas matrices no tienen el mismo tamaño, no tiene ningún sentido hablar de igualdad. Entonces no hay ningún valor de x que haga que ellas vayan a ser iguales. Es decir, no hay ningún valor de x que haga que estas matrices tengan el mismo tamaño. ¿Bien? Por más que esta columna sea de ceros, no importa. No son del mismo tamaño. Entonces esa condición inicial deben ser del mismo tamaño. Y la segunda condición deben ser iguales componente a componente. Profe, Continuar aquí. Resulta que
cuando nosotros hablamos de igualdad de matrices, eso permite ahora, por ejemplo, hacer operaciones. ¿Por qué? Veamos. Vamos a definir lo que es la suma y la diferencia de matrices. Algo que es importante, muchachos, es que para que las matrices se puedan sumar o restar, debe ser del mismo tamaño. Esto es importante. Si no son del mismo tamaño, no se pueden sumar. No se pueden sumar. Entonces deben ser del mismo tamaño. ¿Y cómo se hace la suma de matrices? Entonces se hace la suma de elementos correspondientes. Por eso es importante que estén del mismo tamaño. ¿Y cómo se hace la resta? Se hace la resta de elementos correspondientes. Ya vamos a ver entonces un par de ejemplos. Veamos, por ejemplo, las matrices A y la matriz B. La matriz A y la matriz B, ¿de qué tamaño son? Esta tiene 3 filas, es decir, esto es tamaño 3 por, ¿cuántas columnas? 4 columnas. Esto es tamaño 3 por 4. Y esta también es tamaño 3 por 4. Es decir, son del mismo tamaño. Puedo operarlas. Puedo sumarlas. Entonces vamos a mirar la suma. ¿La suma quién es? Voy a sumar componente a componente. Es decir, el elemento en la fila 1, columna 1, lo sumo con el elemento en fila 1, columna 1. 2 menos 4 da menos 2. El elemento en la fila 1, columna 2 de la matriz A es 1. El elemento en la fila 1, columna 2 de la matriz B es 3. 1 más 3, 4. Y así continuamos. 0 más 5 es 5. 3 más 1 es 4. Ahora vamos para la fila 2. Menos 1 más 2 es 1. 0 más 2 es 2. 2 más 0 es 2. 4 menos 1 es 3. Y así sucesivamente obtenemos los resultados. Y esa será la matriz suma. Ahora, veamos la resta. Veamos la resta y pues acá será lo mismo, ¿no? Vamos a tomar el elemento de la fila y columna correspondiente en A y lo voy a operar con el elemento en la fila y columna correspondiente en la matriz B. Entonces, por ejemplo, el elemento en la fila 1, columna 1 de A él le voy a restar el elemento en la fila 1 y columna 1 de B. Es decir, me va a quedar 2 menos, ese menos va a ser de la resta de la matriz, quedará 2 menos, ¿y cuál es el elemento en la fila 1, columna 1 de B? Es menos 4. Es decir, queda 2 menos menos 4, esto es 6. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuánto da la diferencia de los elementos en la fila 3, columna 3? ¿Cuánto da la diferencia de los elementos fila 3, columna 3? Acá tenemos entonces, fila 3, columna 3, tengo 7 menos menos 4, esto es 11. ¿Cuánto da la resta de elementos en la fila 3, columna 1? Tengo 4 menos 3, 1. Resta de elementos fila 2, columna 2. Tengo entonces 0 menos 2, da menos 2. Y así hago todas las operaciones, hago estas operaciones término a término. ¿Bien? Términos correspondientes con términos correspondientes. Ojo, esto para la suma y resta. Para la suma y resta. Acá, por ejemplo, hacen la aclaración de que no es posible hacer ninguna de estas cuentas usando la matriz C. ¿Y por qué no puedo involucrar a la matriz C? Precisamente porque la matriz C no es de 3 por 4, es de 2 por 2. Y una de las primeras, la condición principal para poder hacer suma o resta de matrices es que deban ser del mismo tamaño. Tienen que ser del mismo tamaño. Bien. Ahora, vamos a ver cómo multiplicar una matriz por un escalar. Entonces, para multiplicar una matriz por un escalar, por un número, tengo una matriz A y yo quiero multiplicarla por una constante.
¿Cuál es el resultado? Hay que multiplicar cada elemento de la matriz A por la misma constante. Por ejemplo, tengo aquí mi matriz A y la voy a multiplicar por 2. Es decir, quiero saber cuánto da 2 veces A. Entonces a cada elemento lo voy a multiplicar por 2. Tengo 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8, 1 por 2, 2, 3 por 2, 6 y 1 por 2, 2. Bien. Por ejemplo, en esta matriz C, la voy a multiplicar por un tercio. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de menos 6, menos 2. Tercera parte de 3 es 1 y así sucesivamente. Observa, estoy multiplicando la constante, la estoy multiplicando por cada una de las entradas de la matriz. Por cada una de esas entradas de la matriz. Así se multiplica por un escalar. Y entonces ahora podemos hacer cuentas de una forma diferente. Es decir, por ejemplo, podemos hacer cuentas como esta. 2 veces A menos B más un tercio de C. Más o menos teniendo en cuenta las matrices que teníamos arriba, bueno, se calculan cada una de estas matrices. 2 veces A menos B, un tercio de C. Y ahora hacemos las operaciones, hacemos la suma y bueno, ahí está el resultado. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí también deben que ser todos del mismo tamaño, ¿verdad? Para poderla sumar, sí. Y multiplicar. No, para multiplicarla puede ser de cualquier tamaño, porque tienen que para entrar a multiplicar, tiene que multiplicar cada una de las componentes sin importar cómo sean las componentes. Lo que pasa es que en este ejercicio las pusieron del mismo tamaño para después poderlas sumar. Pero para poderla multiplicar no importa el tamaño. Bueno, gracias. Tengan en cuenta que acá estamos multiplicando por un escalar, porque ahora acá vamos a hacer otro tipo de multiplicación. Entonces yo quiero que vean cómo funciona la multiplicación antes de ver la definición. A ver, si ustedes observan esta matriz, la primera matriz, ¿de qué tamaño es? Es una matriz de tamaño 2 por 3. Y esta segunda matriz es de tamaño 3 por 4. Resulta que yo puedo, vamos a definir el producto de matrices. Y ojo, ¿cómo vamos a definir ese producto de matrices? Entonces, para el primer elemento de la primera fila y primera columna del resultado, ¿cómo lo voy a obtener? A ver, voy a multiplicar la primera fila de esta matriz por la primera columna, es decir, elementos correspondientes con elementos correspondientes. Es decir, el primer elemento de esta primera fila lo voy a multiplicar por el primer elemento de la primera columna, segundo elemento de la primera fila, por el segundo elemento de la primera columna y así sucesivamente. Es decir, para el resultado va a ser la siguiente matriz. Tengo 1 por 4, 4, más 2 por 0, llevo 4 todavía, más 4 por 2, 8 y 4 que llevaba 12. Es decir, el primer resultado de la primera, mejor dicho, el número en la primera fila, primera columna del resultado va a ser 12. ¿Cómo obtengo el número de la primera fila, segunda columna? Entonces voy a multiplicar a la primera fila de esta primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. ¿Y esto qué me va a arrojar? El número de la fila 1, columna 2. ¿Bien? Observe, estoy quedándome con la fila de la primera matriz y con la columna de la segunda matriz. Y hagamos el producto. Entonces tengo 1 por 1, 1, más 2 por menos 1, menos 2. Y 1 que llevaba queda menos 1. Menos 1 más 4 por 7, 28, menos 1. Esto es 27. Y así sucesivamente. Vamos a completar esta primera fila. Entonces ahora primera fila de la primera matriz por tercera columna de la segunda matriz. Voy multiplicando términos correspondientes con términos correspondientes y voy sumando los resultados. Es decir, el 1 lo voy a multiplicar por el 4
llevaré 4. El 2 lo voy a multiplicar por el 3. 2 por 3, 6 más 6. Voy sumando los resultados. El 4 lo voy a multiplicar por el 5, que es 20. Tengo aquí más 20. Es decir, que tengo 4 más 6 más 20. Esto es 30. Y ahora, el término que va a quedar en el resultado en la fila 1, columna 4. ¿Cómo lo obtengo? La fila 1 de la primera matriz por la columna 4 de la segunda matriz. Y multiplico 1 por 3, 3, 2 por 1, 2 y 3, 5, 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 y 5 que llevaba, eso es 13. Y ahí estará entonces la primera fila. Listo, ahora hagamos la segunda fila. ¿Cómo hago para conseguir los elementos de la segunda fila? Entonces ahora voy a cambiar acá. Voy a multiplicar aquí por los elementos de la segunda fila en la primera matriz. Entonces, segunda fila, primera columna, será segunda fila por primera columna. ¿Y cuánto da esto? 2 por 4, 8, 6 por 0, 0 y 2 por 0, 0. ¿Cuánto queda ahí? 8. Elemento de la segunda fila, segunda columna. Será segunda fila de la primera matriz por segunda columna de la segunda matriz. Tengo 2 por 1, 2. 6 por menos 1, menos 6 y 2 que llevaba, menos 4. Y 0 por 7, 0 y menos 4 que llevaba, menos 4. Ahora, segunda fila, tercera columna. Segunda fila de la primera matriz, tercera columna de la segunda matriz. ¿Qué da ese resultado de esos productos? Tengo 2 por 4, 8, 6 por 3, 18 y 8, 26. Y 0 por 5, 0 y 26 que llevaba, 26. Y ahora, para terminar, segunda fila con cuarta columna. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. Y 0 por 2, 0. Me da todo eso, 12. Y así queda el resultado del producto de matrices. Bien, entonces, observen. Vamos a hacer acá algunas observaciones. Mírenlo aquí. Esta primera matriz es de tamaño 2 por 3. Es decir, ¿cuántas filas tiene? Tiene 2 filas, 3 columnas. Esta segunda matriz, ¿qué tamaño tiene? 3 por 4. Es decir, tiene 3 filas, 4 columnas. Pero como vimos, por ejemplo, yo tengo los elementos de la primera fila, utilizo la primera fila de la primera matriz. ¿Cuántos elementos tendrá esa fila? Tantos como columnas tiene la segunda matriz. Observe, la primera fila tiene ¿cuántas columnas? 4 columnas. ¿Y cuántas filas tendrá entonces el resultado? Tantas filas como tenga la primera matriz. Observe, esta matriz ¿de qué tamaño quedó? Quedó una matriz de tamaño 2 por 4. Observen, el tamaño del resultado es 2 por 4. Las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Importantísimo, ¿para qué? Yo pueda hacer el producto de matrices, es necesario que estos dos números sean iguales. Es decir, la primera matriz tiene 3 columnas. Eso debe ser igual al número de filas que tiene la segunda matriz. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo 3 columnas, entonces quiere decir que en la primera fila, ¿cuántos elementos hay? Hay 3 elementos, ¿cierto? Y si tiene 3 filas esto, quiere decir que en la primera columna, ¿cuántos hay? Hay 3 elementos también. Por eso es importante. Si, por ejemplo, acá tuviéramos una matriz 2 por 3 y acá una 4 por 4, no podría ser la multiplicación de matrices. ¿Por qué no podría ser esa multiplicación de matrices? Básicamente piense que acá tenemos, no sé, un 3 abajo. Es decir, esto tiene 4 filas, 4 columnas. Entonces, cuando empiezo yo a multiplicar, tengo el 1 por el 4, el 2 por el 0, el 4 por el 2. ¿Y qué hago con este 3? Por eso no puedo multiplicarlo. ¿Bien? Entonces,
¿Qué es necesario para poder multiplicar matrices? Que tengamos esta igualdad aquí. La cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. ¿Bien? Eso primero que nada es lo que se necesita para multiplicar matrices. Y luego entonces el resultado de qué tamaño va a quedar? Va a quedar del tamaño, en este caso 2 por 4, es decir, la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda matriz. Y así se hace el producto de matrices. Ahora vamos a ver la definición. Que a veces la definición puede ser que, si no estamos muy familiarizados con este tipo de escritura en matemáticas, puede ser que no entendamos muy bien la definición. Veamos. Definición del producto de matrices. Dice, sea A una matriz de tamaño M por R. Es decir, ¿cuántas filas tiene? Tiene M filas. ¿Y cuántas columnas? N columnas. R columnas. Y B, una matriz de tamaño R por N. Es decir, con R filas y N columnas. Entonces, el producto de matrices, este producto A por B, es una matriz de tamaño N por M. Como les digo, es de tamaño N por M. Perdón, M por N. M por N. Cuyos elementos, ojo, ¿cómo se determinan los elementos? Dice, para encontrar el elemento en el renglón I y en la columna J de A por B, el elemento en el renglón I, es decir, para encontrar el elemento A sub I, J, en la fila o renglón I, columna J, hay que considerar solamente el renglón I de la matriz A y la columna J de la matriz B. Multiplicar entre sí los elementos correspondientes del renglón y la columna mencionados y luego sumar los productos resultantes. Bien, así se define el producto de matrices. Como les digo, si no estamos muy familiarizados de pronto o sea, no estamos guiándonos bastante fácil de lo que es la definición, entonces el ejemplo es bastante ilustrador. Por eso, cuando estudiamos producto de matrices, a mí me gusta primero arrancar con un ejemplo, porque si nosotros vemos primero el ejemplo y ya sabemos cómo multiplicar matrices, cuando vamos a la definición es mucho más comprensible, ¿sí? Por eso, para lo que les digo, para obtener el elemento A sub i j de la matriz producto, ¿qué hago? Tomo la fila I de la primera matriz, la columna J de la segunda matriz, multiplico los elementos correspondientes uno a uno y luego hago la suma de los resultados. ¿Bien? Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, por acá van explicando, en el texto van explicando paso a paso cómo ir obteniendo. Por ejemplo, acá lo que se está obteniendo es el elemento en el renglón 1 y la fila 4 de la matriz resultante, que es 13. Bueno, a nosotros también nos dio 13. Y entonces acá se subrayan con negrilla los elementos que voy a multiplicar. Y luego, bueno, proceden a hacer los productos y obtienen la matriz que nosotros obtuvimos. Bien. Entonces, si ustedes observan acá el producto de matrices, no necesariamente deben ser del mismo tamaño, ¿sí? No son del mismo tamaño. Y entonces, bueno, quiero que hagamos algunas cuentas. Por ejemplo, miren esta matriz. Es importantísimo identificar el tamaño de las matrices y el tamaño del resultado. Esta primera matriz, ¿de qué tamaño es? Es de tamaño 2 por 3. Y esta segunda matriz es de tamaño 3 por 1. 3 filas, una columna. El resultado, ¿de qué tamaño será? El resultado es de tamaño 2 por 1. Observen. Tengo 2 filas, una columna. ¿Y puedo multiplicarlas? Sí, porque estos dos números son iguales. La cantidad de columnas de la primera matriz coincide con la cantidad de filas de la segunda matriz. Perfecto. Miremos
Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar ahora estas otras matrices. ¿Esta matriz de qué tamaño es? Esta primera matriz es de tamaño 1 por 3. Una fila, 3 columnas. Esta segunda matriz de qué tamaño es? Tiene 3 filas. ¿Cuántas columnas? 4 columnas. ¿Puedo multiplicarlas? Sí. ¿Por qué? Porque estos dos números son iguales. ¿Y de qué tamaño va a ser el resultado? Va a ser de tamaño 1 por 4. Acá está. Tamaño 1 por 4, una fila, 4 columnas. Y bueno, se obtienen los resultados. Así como ya vimos. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Antes de estudiar algunos conceptos más, ya vamos a estudiar algunos conceptos más. Quiero que hagamos algunos ejercicios aquí. A ver, vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan de este problema 3. Quiero que hagan el E. Quiero que hagan el E. Y bueno, como no hay productos acá, vamos a poner nosotros un producto. Quiero que hagan el problema E de la parte 3 y quiero que hagan el producto C por E. Que me digan cuánto da C por E. A ver, trabajen en eso y ya lo revisamos. Aquí en el ejercicio E realmente no hay mucho que hacer porque podemos calcular 2 veces B. Va a seguir siendo una matriz de 2 por 2, pero C es una matriz de 2 por 3. Es decir, no es posible realizar esta operación. No es posible realizar esta cuenta que aparece acá. Por ejemplo, hay algunas que no van a ser posibles. Pero, por ejemplo, sí podríamos hacer el F. El F, que es 4 veces C menos 2 veces D. ¿Cuánto da eso? A ver, esto va a ser una matriz. Como son del mismo tamaño, puedo hacer la cuenta. Será una matriz básicamente de 3 por 3. Entonces, 4 veces C, 4 veces esta matriz. Y esta le vamos a restar 2 veces, es decir, por menos 2 veces esta y sumamos. Tenemos entonces primera componente, 6 por 4, 24. Y acá tenemos 1 por menos 2, menos 2. A 24, 22. Tenemos acá 4 por 1. Vamos primero por filas y luego vamos bajando, ¿bien? La primera fila. Entonces, segunda elemento de la primera fila, tenemos 4 por 1. Y acá tenemos menos 10. 4 por 1, 4. Menos 10. Esto es menos 6. ¿Bien? Ahora, 4 por 3, 12. Y acá tengo 2 por menos 2, menos 4. Esto será 8 positivo. Ahora vamos para la segunda fila. Tengo por este lado menos 4 y por este lado tengo 2 positivo. Va a quedar menos 2. Luego tenemos aquí, tenemos acá 4 y acá tenemos 0. Quedará 4. Por acá quedará 4 por 2, 8. Y acá menos 2, queda 6. Acá tenemos 4 por 4, 16. Y acá tenemos menos 6, quedará 10. Por acá tenemos 4 por 1, 4. Y acá 2 por menos 2, menos 4, es decir, 0. Y tenemos 4 por 3, 12. Y acá tenemos menos 8, esto es 4. Y esta sería la F, que es 4 veces C menos 2 veces D. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro producto C por E. ¿Cuánto dará C por E? Bueno, voy a borrar acá estos dibujos y C por E va a dar lo siguiente. Voy a borrar esta cuenta de aquí abajo, así que si no la han apuntado, tómenle por ahí un pantallazo. Vamos a borrar esto. Entonces, C por E, ¿cuánto da? Veamos. Vamos a multiplicar. ¿Podemos multiplicarla? Sí, porque esto es de tamaño 2 por 3.
y esto es de tamaño 3 por 3. Es decir, que el resultado va a ser de tamaño 2 por 3. Sí podemos multiplicarla. ¿Por qué? Porque estos dos números de acá son iguales. Bien. Y entonces empezamos. Primera fila por cada una de las columnas. Y obtenemos. Tenemos primera fila por primera columna. Tenemos por acá 6 menos 4. Llevamos 2. Y 2 por 4, 8 y 2, 10. Primera fila, segunda columna. Tenemos por aquí 1 más 4 más 2, esto es 7. Primera fila, tercera columna, esto será 3 y 6, 9. Perdón, 3 y 8, 11. Y ahora sí, y 6, 17. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Bien, con la segunda fila, entonces vamos a tomar acá la segunda fila de la primera matriz y a multiplicar por cada una de las columnas de la segunda matriz. Tenemos entonces 3 por 6, 18, menos 1, 17, más 20, 37. Luego tenemos 3 más 1, 4, más 5, 9. Luego tendremos 3 por 3, 9, más 2, 11, y más 15, 26. Y ese es el resultado de esa matriz, de ese producto de matrices. Bien. Bueno. Revisen a ver allí si no tuvieron de pronto esos resultados o si tienen preguntas, las resolvemos de una vez. Si no, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a continuar entonces, una vez definiendo el producto de matrices, definiendo este producto de matrices, bueno, por acá hay algunos ejemplos aún con matrices. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que establece es cómo representar un sistema de ecuaciones con una ecuación matricial. Observe, tengo un sistema de ecuaciones. Si nosotros consideramos este sistema de ecuaciones y consideramos solo los coeficientes, obtenemos esto. Esta es la matriz de coeficientes con la que, por ejemplo, trabajamos en Gauss-Jordan. Y acá tenemos una matriz de variables y acá tenemos la matriz en la parte ampliada. Esto se conoce como una ecuación matricial. Básicamente es una ecuación en la cual está involucrada una matriz. Y acá, haciendo algunos nombramientos, tenemos que el sistema queda de esta manera. A por X igual a B. Tenemos la multiplicación de la matriz A por esta matriz X y la estamos igualando a una matriz B. Bien. Más adelante, cuando queramos hacer algunas demostraciones, esta notación de ecuación matricial nos va a ser de bastante utilidad. Vamos a definir lo que es la traspuesta de una matriz. La definición realmente es bastante sencilla y es lo siguiente. Si nosotros tenemos una matriz de m por n, la traspuesta será una matriz de tamaño n por m, es decir, el tamaño va a ser al revés, va a ser el contrario. ¿Y cómo se va a obtener la traspuesta de una matriz A? Que a propósito la vamos a denotar así, A elevado a una T mayúscula. A elevado a la T mayúscula se lee A traspuesta. Y esto se obtiene al intercambiar las filas o los renglones de A y las columnas de A. Es decir, lo que antes eran filas ahora pasan a ser renglones y viceversa. Miremos este ejemplo. Miremos aquí la matriz, esta matriz B. Tengo aquí mi matriz B. ¿Qué tamaño tiene esta matriz B? Tiene tamaño 3 por 2. ¿Qué tamaño tiene B traspuesta? 2 por 3. Observen, la primera fila ahora se convierte en primera columna. La segunda fila se convierte en segunda columna y la tercera fila se convierte en tercera columna.
Es decir, yo intercambio lo que antes eran filas, ahora pasan a ser columnas. Lo pueden ver a partir de eso, de cambiar filas por columnas o columnas por filas. Es decir, mírenlo de esta otra manera. Lo que es la primera columna pasa a ser ahora ¿qué? La primera fila, y lo que es la segunda columna pasa a ser la segunda fila. Es totalmente análogo. Bueno, acá vemos lo mismo para C, aunque el problema es que en C no, en C pues lo único que se ve es que se cambia esta columna por, esta fila por una columna. Teniendo en cuenta que C es una matriz ¿de qué tamaño? Es una matriz de tamaño 1 por 2. Tiene una fila, dos columnas, y ahora pasa a ser una matriz de tamaño 2 por 1. Perdón, es de 1 por 3. Una fila, tres columnas, y pasa a ser una matriz de tamaño 3 por 1. Tres filas, una columna. Bien. Hay algunas propiedades que uno puede estudiar con respecto a la traspuesta de una matriz. Y por ejemplo, una de las primeras propiedades que se pueden estudiar, más adelante vamos a estudiar propiedades de estas operaciones, pero por ejemplo algo que se podría estudiar de una vez es una propiedad de la traspuesta y es la siguiente. La traspuesta de una matriz, si usted calcula la traspuesta de esta matriz, es la matriz inicial, es decir, la traspuesta de una matriz traspuesta es la misma matriz. Y si lo quieren ver con un ejemplo, veámoslo con la matriz B. Tengo aquí mi matriz B y luego calculo B traspuesta. Ahora, ¿quién será la traspuesta de B traspuesta? Y acá más o menos se ve por qué es que esa identidad se cumple. Observen. Antes, ¿qué fue lo que hicimos? La primera fila, las filas las convertimos en columnas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con B traspuesta. La primera fila, ¿en qué se va a convertir? En la primera columna. Queda 2, 1, 5. Y la segunda fila se va a convertir en la segunda columna. 3, 4, 6. Y si ustedes observan, es la misma matriz B. Y tiene bastante sentido, porque si yo al hacer la traspuesta, la primera fila la convierto en primera columna, cuando vuelva a hacer la traspuesta de esa matriz, entonces esa primera columna la voy a volver la primera fila de la siguiente matriz. Es decir, estoy prácticamente devolviéndome. Es una propiedad que se puede estudiar de la traspuesta. La traspuesta es de orden 2. Es decir, que si yo la aplico dos veces, entonces me da lo mismo. ¿Qué otra cosa hemos estudiado que sea de orden 2? Por ejemplo, hemos estudiado la conjugación compleja. Si yo tengo un número complejo de la forma A más BI, ¿quién es su conjugado? ¿Su conjugado quién será? Si esto es Z, ¿quién es Z conjugado que se denota como Z barra? ¿Quién es Z conjugado? Esto es A menos BI. Pero, ¿quién es Z conjugado? Conjugado, es decir, vamos a conjugar a Z conjugado. Pues cambia el signo de la parte imaginaria, ¿cierto? Es decir, esto es A más BI. Es decir, Z conjugado conjugado es lo mismo que Z. Es también una operación de orden 2. ¿Qué quiere decir que sea de orden 2? Que cuando yo la aplico dos veces, me da el objeto original. ¿Bien? Me da ese objeto original. Vamos a borrar todos estos dibujos. Definimos ahora lo que es la traza de una matriz. Para hablar de traza de una matriz, importante, la matriz debe ser cuadrada. ¿Por qué debe ser cuadrada? Porque la traza se define como la suma de los elementos en la diagonal principal. Y la diagonal principal solamente se puede establecer en una matriz cuadrada. Entonces, si tengo una matriz cuadrada, la traza, que se va a denotar de esta manera, TR de A, se define como ¿qué? Como la suma de los elementos en la diagonal principal de A.
Por ejemplo, en este caso general, para una matriz de 3×3, la traza que será la suma del elemento A11 con el elemento A22 con el elemento A23. Bien. Ya aplicándolo a esta matriz de 4×4, ¿quién es la traza? Será -1, más 5, más 7, más 0. Bien. -1, más 5, más 7, más 0. Y bueno, esto da 11. Eso es la traza de una matriz. La traza de una matriz de pronto no dice muchas cosas de la matriz, pero por ahora, por ejemplo, tampoco la traspuesta está diciendo mucho, pero más adelante vamos a ver la utilidad de la traspuesta. Cuando querramos obtener la matriz inversa, ya veremos qué es la matriz inversa, pero en ese proceso vamos a estudiar precisamente cómo obtener la matriz inversa y por ahí se puede ver involucrada la traspuesta. Bien. Bueno, lo que queda de esta sección es que hagan ustedes ejercicios. Empiecen a hacer ejercicios. Acá estas matrices del ejemplo 3 las utilizan en el ejercicio 4, el ejercicio 5 y en el ejercicio 6. Y tiene que ver con traspuestas, con producto de matrices, etc. Entonces sigan haciendo ejercicios de estos para que vayan adquiriendo destreza en estas operaciones con matrices. Para la próxima semana vamos a empezar con inversas, con matrices inversas, ¿bien? Y algunas reglas aritméticas que podemos tener en las operaciones. Entonces, por favor, esta semana, después del examen, que será el día de mañana, por favor estudien este tipo de ejercicios, hagan muchas operaciones con matrices para que las cosas se empiecen a facilitar en las próximas secciones. ¿Bien? Bien, eso sería todo por el día de hoy.